Capítulo 13. Kazuki, eres un niño brillante, susurró, rozando con la punta de su dedo índice la cabeza del nunca más, como si temiera que desapareciera si aplicaba más fuerza. ¿Estás bien?, preguntó, con el corazón encogido ante la posibilidad de recibir un no por respuesta. Ella casi explotó de alivio cuando Nevermore asintió. Señor Endo, dijo Nezu, llamando la atención tanto de ella como de nunca más. Se giraron para ver al director Quimera, dejando una computadora portátil sobre la mesa junto al Grim. ¿Puede escribir las respuestas aquí?, preguntó la criatura. Llamarlo así sonaba mal, pero a ella le pareció que llamarlo hombre sería peor, antes de hacerse a un lado para que pudiera mirar la pantalla del dispositivo si era necesario. La creación de Kazuki saltó sobre la mesa y el portátil antes de observar las teclas durante un largo rato. La vieron y la oyeron resoplar y graznar, y Ina estaba casi segura de que estaba frustrada. Kazuki estaba frustrado, pero finalmente picoteó una letra. Y después de un rato, otra. Era lento, como ver a alguien que nunca ha usado un ordenador intentar escribir algo. ¿En realidad, Kazuki ha usado alguna vez una computadora? La respuesta probablemente era sí, lo sabía, pero la verdadera pregunta era si el chico había usado computadoras lo suficiente como para acostumbrarse a escribir a máquina, y ella no lo sabía. Dudaba que lo hubiera hecho antes de la masacre. Dudaba que lo hubiera hecho mientras estaba en el reformatorio. Y después de salir, no recordaba que dijera nada que le diera una pista, pero se inclinaba a decir que no. Esos pensamientos fueron dejados de lado, pero no olvidados, cuando Nevermore miró hacia arriba, terminado. Estoy bien, las lesiones están curadas, tengo dolor, pero estoy bien. Villanos. Su corazón dio un vuelco al oír eso, pero era de esperar, por mucho que hubiera deseado lo contrario. Además, era doloroso saber que él sufría. Recordó las heridas que habían mencionado los amigos de Kazuki y no parecían estar bien ni mucho menos. A menos que los villanos tuvieran a alguien como Recovery Girl, algo que Ina no sabía si quería o no. Por un lado, sería terrible que los villanos tuvieran acceso a alguien que pudiera curarlos. Por otro lado, sin duda habría ayudado a Kazuki, eso era seguro. A un lado, vio a Aizawa e Inui tomando notas, probablemente por motivos diferentes. Nemuri, sin embargo, parecía tan mal como la propia Ina. Era agradable tener a alguien que se sintiera empático. Pero de Nevermore estaba lejos de terminar y seguía escribiendo como si no pudiera detenerse una vez que había comenzado. La predicación de Shig Mancha, mentir para convencer a los demás. Shig no es líder, llamado algún sensei mostrado en la televisión. Demasiado oscuro, dispositivo del casco villanos, musculoso, Davi, Toga, 2 veces, Spinner, Magne, Mr. Compress, Pez Luna mencionado. Giran el pájaro tecleaba y tecleaba, soltando toda la información que Kazuki probablemente había querido gritar a todo pulmón desde que se lo llevaron. Quizás era la imaginación de Ina, pero pensó que la escritura era casi desesperada, como si el chico intentara hacérselo llegar todo, con la esperanza de que lo ayudaran. Con la esperanza de que lo ayudaran. Podía imaginarlo, atado en algún bar de mala muerte, rodeado de todos esos villanos y tratando desesperadamente de no morir, de no rendirse, mientras controlaba al Nevermore frente a ellos. Lo más importante, Kazuki, dijo Nezu, con la mirada fija en el texto de la pantalla. Probablemente estaba analizando esa información como un animal hambriento, si no era ofensivo que Ina pensara eso, intentando relacionarla con lo que habían recopilado. ¿Puedes guiarnos hasta dónde estás? No hizo falta escribir para eso. Él nunca más Graznoya sintió. ¿Corres algún peligro inminente?, preguntó Nezu, y el Nevermore pareció detenerse, permaneciendo inmóvil un largo instante antes de girarse hacia el dispositivo. Ina solo pudo observar, conteniendo la respiración, mientras las teclas eran presionadas lentamente, una tras otra. ¿Definir? ¿Definir? ¿Definir peligro inmediato?, preguntó Ina, horrorizada. ¿Qué quería decir Kazuki con eso? ¿Te están amenazando ahora mismo? Él nunca más negó con la cabeza, y Ina suspiró, obviamente, junto con Nemuri. Inui y Aizawa se mostraron más comedidos, pero los vio relajarse un poco. ¿Han mencionado o insinuado que te han hecho daño por no cooperar? Ante eso, el Grim volvió a mirar la laptop. Quieren reclutarme, algunos más que otros. Shig necesita mantener las apariencias. ¿Hay duda algunos convencidos de que están trabajando con Manchasa? Ina percibió el peligro en esa simple frase que salía de Nezu y comprendió por qué. Algunos villanos estaban convencidos de que colaboraban con Stein. Qué curioso, considerando la conversación que tuvo con el hombre, una conversación que compartió con el director. ¿Dirías que estás a salvo por ahora? Sí, te basta, Kazuki.
Podemos ir allí y sacarte de inmediato. Podemos seguir a tu Nevermore, confirmar la ubicación y organizar una incursión para sacarte, explicó Nezu lentamente, y el Nevermore lo miró fijamente, inclinando la cabeza hacia el final como si instara al director a continuar. O podemos tomarnos un poco más de tiempo y asegurarnos de que el ataque sea bueno. El Nevermore se quedó mirando a la quimera durante un largo momento antes de escribir una vez más. Soy mezquino y solo deseaba sacar a Kazuki de allí y volver a abrazarlo para no soltarlo jamás. Sin embargo, también veía el atractivo de vengarse de quienes habían causado todo el desastre, de asegurarse de que no volvieran a hacer algo parecido. Porque Kazuki había estado en peligro 2 veces por su culpa, y eso era demasiado. Ina supuso que podría ser paciente un poco más, si eso significaba que no habría un tercero. No lo haría más fácil, lo admito. Perfecto, dijo Nezu. Ina no estaba segura de que le gustara lo emocionado que sonaba en absoluto. Oh, Kazuki endo, así que tengo que quedarme con los locos un poco más, pensó con cautela y cansancio. No era fácil alcanzarlo con su nunca más tan lejos, pero al parecer le ayudaba a concentrarse por completo. Casi había duplicado, quizá triplicado, su alcance habitual, pero todo parecía desmoronarse a medida que avanzaba. Su control se volvió más inestable, sus sentidos se nublaron y el lado más salvaje de los Grimm se volvió más difícil de controlar. Podría prescindir de estar en un lío sin descubrir nada nuevo sobre mi don, pensó secamente. Por desgracia, no tuvo tanta suerte. Toda su suerte se había ido gracias a que Nezu y compañía estaban cerca. Aunque probablemente era porque ya sabían dónde estaba. No habían mentido cuando dijeron que lo traerían de vuelta a la televisión. No lo dudó, pero aún así fue muy grato tener la confirmación. Volviendo a su situación y a su conversación con Nezu, aceptó. Porque lo único que quería era vengarse de esos locos. Si pudiera verlos en la cárcel, tal vez por fin encontraría paz y tranquilidad y podría asistir a la UA como un estudiante héroe normal, si es que los estudiantes héroes podían ser normales. Qué divertido, pensó, mirando de nuevo alrededor del bar y volviendo su atención a sí mismo en lugar de a Nevermore. Sin embargo, había dejado a la criatura allí, asegurándose de decirles que llamaran su atención si lo necesitaban. Desafortunadamente, no podía estar distraído todo el tiempo rodeado de villanos. Aunque podía salirse con la suya bastante. No es que hubiera mucha actividad en el bar cuando Shigaraki no estaba soltando sus tonterías. Al fin y al cabo, la mayoría de los demás villanos lo dejaban en paz. Bueno, cuando no se comportaban como pequeños imbéciles como Muscular lanzándole cosas o Toga, en general, siendo una amenaza espeluznante. Aún así, solo podía mirar la televisión durante un tiempo sin que pareciera sospechoso, supuso, ¿verdad? Kazuki casi se rió cuando miró a su alrededor y se dio cuenta de que, ¿qué otra cosa podía hacer? Estaba rodeado de villanos, no podía ir a ninguna parte y no había nada alrededor del bar aparte de mesas, el mostrador y el televisor. ¿Quieren que hable con estos locos, verdad? Pensó finalmente. Esa era la única razón que veía para que simplemente lo dejaran estar en el bar sin nada que hacer. O eso, o no habían pensado las cosas tanto como pretendían, y no había nada que hacer mientras esperaban el siguiente intento de reclutamiento de Shigaraki. Kazuki encontró esa idea divertida, aunque también molesta. ¿De verdad se suponía que debía simplemente esperar? Pensándolo mejor, se preguntó si le había lanzado una buena bola curva a Shigaraki al exigir ver a Stein. El hombre se había marchado sin más después de eso y no había regresado. Mirando a su alrededor, Kazuki estaba bastante seguro de que las dudas de algunos villanos habían aumentado con el paso del tiempo, pero eso podría haber sido una ilusión. Si no estuviera imaginando cosas, podría haberle metido la pata al segundo al mando, líder en entrenamiento. Podría haberle dado la lata a Shigaraki. Pocas cosas habían hecho a Kazuki sentirse tan orgulloso como lo que sintió en ese momento, imaginando que su suposición era correcta. En fin, quizá pueda dejar esto en manos de todos mientras tanto, pensó Kazuki antes de empezar a golpear la mesa con los dedos. Lentamente, extendió la sombra de su mano sobre ella y miró a su alrededor con una sonrisa burlona al ver cómo pequeños Grimm se formaban sobre el mueble. Esto ponía a prueba su ya precario control sobre los nunca más, pero el hecho de que fueran de la serie bebé ayudaba un poco en ese sentido. Tendría que poner a prueba su capacidad para ampliar su alcance más allá de lo que creía su límite cuando tuviera la oportunidad, si la tuviera. De todos modos, los villanos a su alrededor se volvieron cautelosos mientras observaban, sin intentar en absoluto mantener las apariencias. Como si no supiera que me están vigilando como halcones, reflexionó Kazuki poniendo los ojos en blanco.
Un momento después, empezó a hacer que los Grimm en miniatura pelearan entre sí sobre la mesa. La verdad es que fue bastante divertido, incluso cuando no los controlaba mucho. Sobre todo cuando no los controlaba mucho, la verdad. La imprevisibilidad era agradable y le gustaba cómo algunos villanos se sobresaltaban si un Grimm hacía algo que llamara especialmente la atención. Entonces, eso significaba que se divertía tanto viendo a los villanos como viendo a sus creaciones pelear. Por muy divertido que fuera, Kazuki no podía librarse del manto de inquietud y preocupación que lo envolvía desde que despertó en aquel bar. Sabía que seguía caminando sobre la cuerda floja y que cualquier cosa que hiciera podría acarrearle mucho dolor en el futuro, con suerte. Sin embargo, su breve discurso a favor de Stein parecía haberle granjeado el favor del público. Casi deseaba haberlo hecho antes, pero también sabía que probablemente sería un problema en el futuro. Estaba seguro de que los villanos liberarían algo de eso para perjudicarlo si escapaba, sin embargo, eso era un problema para el Kazuki del futuro. El Kazuki del presente tenía que asegurarse de que existiera un Kazuki del futuro, y eso ya era bastante difícil, pero suponía que lo había logrado. El sonido agudo y fuerte de una daga al ser clavada en la mesa por un Beowulf en miniatura lo sacó de sus pensamientos. Esto es muy molesto, ¿lo sabías? Gruñó Spinner, el hombre lagarto, con los ojos entrecerrados, pero Kazuki se confundió al no percibir ninguna molestia real. Lo máximo que percibió fue algo de preocupación. Quizás estaba fingiendo para ocultar que Kazuki lo asustaba. Él también estaría asustado, supuso, si estuviera atrapado con el tipo que causó una masacre de niño. Era una idea divertida, el hecho de que estos temibles villanos pudieran ser los que lo asustaban. ¿Creen que son ustedes los que están atrapados aquí conmigo? Pensó con una leve sonrisa. No tengo nada mejor que hacer, dijo encogiéndose de hombros. Tengo que entretenerme hasta que Shigaraki vuelva a soltarme más mentiras, añadió, regando aún más esas dudas. Eso dices, siseó Spinner, sentándose frente a Kazuki y empezando a arañar la mesa con el cuchillo que había usado para matar a uno de los mini Grimm. Kazuki se preguntó si eso se suponía que era amenazante. Probablemente lo era, pero no le afectó demasiado, no cuando podía seguir percibiendo esa preocupación, ese miedo, esos nervios. ¿Entonces crees que puede ser el caballero de brillante armadura de la visión de Stein? Una armadura brillante probablemente me quedaría fatal, respondió encogiéndose de hombros. Pero supongo que podría ser un caballero normal, añadió, con la sonrisa desvaneciéndose al pensar en algo. Ya lo he sido antes, o algo así. ¿Tenías que rescatar a una damisela en apuros en la escuela de héroes? Preguntó Spinner, aunque algo extraño le pasó en ese momento. La poca negatividad que recibió pareció desvanecerse por un instante y frunció el ceño. No era ninguna damisela. Creo que ese tipo te apuñalaría por llamarlo así. Aunque estaba angustiado, sí, respondió de todos modos, intentando que eso no le afectara demasiado. Eso fue hasta que Spinner apartó el cuchillo de la mesa y lo volvió a clavar. Fue entonces cuando Kazuki miró la mesa, y vio dos palabras grabadas en su lado del cuchillo. ¿Crees que puede ser un caballero de brillante armadura? ¿Tenías que salvar a una damisela en apuros en la escuela de héroes? Kazuki miró la talla y luego volvió a mirar a Spinner. ¿Cuál era tu nombre de nuevo, de algo? Casi, respondió Spinner con una sonrisa que Kazuki sabía que decía en serio, aunque la hiciera parecer molesta, incluso enojada. Spinner. ¿Entonces te aburres tanto como yo, Spinner? Podríamos hacer algunas apuestas, ofreció, haciendo que los mini Taijutsu y mini Ursa restantes se enfrentaran. Ni siquiera los controlaré para distorsionar el resultado. Palabra de héroe, dijo, haciendo un gesto exagerado de llevarse la mano a la cabeza y hablando con solemnidad. Snake va a ganar, dijo Spinner y Kazuki sonrió. Acepto la apuesta, respondió, mientras rápidamente enfrentaba a las criaturas. Después de eso, hubo un silencio relativo, solo roto por la televisión y las conversaciones de otras mesas. Aunque Kazuki creyó haber visto a varios villanos mirando su mesa, ¿era suya entonces? Y eso ya era bastante divertido. Se preguntó si podría ganarse su apoyo si los entretenía. Shigaraki no se hacía ningún favor al tener a todos aburridos en ese bar, y menos a los inestables con los que había formado su grupo, Spinner no incluido, supuso. Aunque el jurado aún no había emitido su dictamen. Mientras tanto, Kazuki se aseguró de que los Grimm arruinaran por completo el hola, caballero que Spinner había tallado en la mesa. Qué sorpresa había sido, pero por otra parte, por supuesto su amigo tomaría una serie de decisiones tan cuestionables. Aún así, admitió que era agradable tener un amigo cerca.
Para Mura Shigaraki fue un error. Había creído que Kazuki Endo era alguien a quien podía convencer. Alguien como los demás, como él, alguien con la suficiente ira para arremeter de verdad. ¿Cómo no hacerlo, cuando Endo, como él, había causado tanto caos de niño? Seguramente solo estaba esperando la oportunidad de soltarse y volver a soltarse, para demostrarle al mundo que no se dejaría contener. Sin embargo, en lugar de un PNJ servicial, Tomura había encontrado a otro Stein. Alguien que debería haber sido su compañero, pero que resultó ser un enemigo, quizá un mini jefe, si era generoso. Además, no solo no iba a unirse a él, de eso estaba seguro, dijera lo que dijera el astuto, sino que además estaba envenenando su liderazgo. Los demás, los que se habían unido pensando que estaba conspirando con Stein, empezaban a ver las fallas en sus mentiras. Ahora, Tomura estaba acorralado y no sabía qué hacer. Además, no podía llamar a Sensei, no otra vez. Sería como pedir pistas en un juego de misterio, perder sin admitirlo, y Tomura Shigaraki no era un perdedor. Ya había pedido ayuda una vez y eso era todo lo que haría. Confiaría en que Sensei lo ayudaría si la necesitaba, si los héroes y la ley se convertían en una molestia. Pero Endo tenía que encargarse de Endo él mismo. De ninguna manera ese chico lo pondría en evidencia. No lo dejaría. No podía dejarlo. Y, sin embargo, lo último que quería hacer para manejar a ese chico era reclutarlo. No. Tomura quería hacerlo desaparecer, descomponerlo, tenía mis ojos puestos en ti en ese entonces. ¿Cuándo había sido eso? Tomura no pudo evitar preguntarse. Sensei ya lo había salvado, lo había ayudado, para cuando la mirada del mundo se volvió hacia Kazuki Endo. Había mirado Sensei a ese chico mientras Tomura aprendía, se preparaba para lo que Sensei le tenía preparado, tomar el control, ser su sucesor. ¿Había estado buscando un reemplazo? ¿Había estado buscando un repuesto? ¿O Tomura había fracasado desde entonces y Sensei había estado buscando a alguien que pudiera funcionar mejor? ¿Se había quedado sin vida si había un jugador 2 cerca? ¿O simplemente podría haberlo habido? Odiaba no saber la respuesta a ninguna de esas preguntas. Y odiaba a Endo por encima de todo. Aún así, tenía que lidiar con la situación. Tomura no podía simplemente matarlo, por mucho que lo deseara. Había hablado demasiado frente a su liga de villanos. Para entonces, querían a Endo, que se uniera a ellos, que se uniera a su causa, porque creían que Endo era uno de ellos, como Tomura lo había sido en su momento. No se daban cuenta de que les mentía en la cara, de que era un héroe de pies a cabeza. Incluso Sensei se había dado cuenta. Tomura se negó a creer que Sensei pudiera ser engañado de esa manera. El problema era que si fueran capaces de captar ese tipo de cosas, también habrían descubierto al mismísimo Tomura. Así que él era quien tenía que hacer algo al respecto. La verdadera pregunta era qué hacer. Como no había esperanza de reclutar a Endo, eso era seguro, los héroes probablemente los rondaban como tiburones, oliendo sangre y su propia gente empezaba a dudar, a sospechar. Así que Endo era una causa perdida y los héroes los alcanzarían pronto, eso significaba que Tomura necesitaba asegurarse de que su gente no se marchara. Por mucho que quisiera, no estaba jugando a un solo jugador. Necesitaba que otros pudieran lograr lo que Sensei necesitaba de él, lo que quería de él. Lo que él quería de sí mismo, incluso. Oh, Shuichi Higuchi, qué desastre. Pensó que podía hacer algo cuando le ofrecieron la oportunidad de unirse a un grupo como la Liga de Villanos. Había sido un día como cualquier otro, en uno de sus lugares habituales, frecuentado por heteromorfos, y había recibido una invitación. No había sido el único, pero al parecer, había sido el único en considerarla, en aceptarla, de todos los que la habían recibido, incluso de los más expresivos. Eso debería haber sido suficiente, la verdad, pero a Shuichi le daba vergüenza darse cuenta de que quizá también la había escuchado antes de que le dieran alguna esperanza para el futuro. Así que estaba allí por Endo. Si bien antes podría haberse unido a la liga con la intención de destruir la sociedad y construir una nueva, tal como dijo Shigaraki, estaba allí para detenerlos. Estaba allí para ayudar, para ser un héroe y salvar vidas, porque cualquier cosa que intentaran hacer, terminaría mal para alguien, tal como ya había terminado mal para Endo. Se había unido a la liga para ser un soplón, pero quizá no le sorprendía que hubiera fracasado. Todo lo que había hecho había sido en vano. Lo único que había querido hacer, la única vez que intentó ayudar, fracasó, estrepitosamente. Había llegado tarde, y las cosas habían sucedido de todos modos. No había logrado nada.
Y aún así, a pesar de eso, a pesar de lo avergonzado que se sentía, de lo fracasado que se sentía, Shuichi se había acercado a Endo, al menos, había mejorado en no llamarlo caballero, y le había revelado quién era, y Endo se había sentido aliviado. Lo vería en sus ojos, aunque su actuación fuera buena. Lo había visto porque lo había estado buscando, o, bueno, había estado buscando asco, tal vez odio, y en cambio había visto cómo los ojos de su amigo se suavizaban y una leve sonrisa se dibujaba en sus labios por una fracción de segundo. Casi pensó que lo había imaginado, pero entonces Endo no había hecho nada más que dejarlo ser y borrar la evidencia de quién era, el idiota que era. Shuichi se preguntó si Endo se daba cuenta de lo que había hecho, por qué lo había hecho y cómo. No pudo evitar pensar en ello, en cómo había arruinado su intento de hacer algo bueno. Porque Endo lo había inspirado, le había demostrado que podían lograr algo incluso si la sociedad era un desastre. Le había demostrado que no necesitaban ser monstruos para lograr las cosas. Y yo fui y se lo arruiné todo, ¿no? Pensó, avergonzado, como lo había estado desde el mayor fracaso de su vida. Porque ahora Endo ya no estaba ahí, demostrándole a gente como él que podían ser alguien en la vida, que por mucho que la sociedad intentara reprimirlos, podían existir, podían vivir, podían prosperar. No, en cambio, estaba herido, secuestrado y se vio obligado a participar en un juego peligroso solo para no resultar más herido y probablemente muerto. Y Shuichi no pudo hacer más que observar, lo que solo empeoró las cosas. Tuvo que sentarse allí y fingir que era un extraño, que era un enemigo, incluso mientras Endo desmentía las mentiras de Shigaraki, mentiras que, para su vergüenza, no había notado. Aunque, en cierto modo, saber que eran mentiras ayudó un poco, al menos. Tras eso, decidió, en contra de su buen juicio, intentar ayudar una vez más. Empezó a susurrarle el oído a la gente. Rebuscó todo el conocimiento público sobre el don de Endo y cómo, de hecho, podía estar diciendo la verdad sobre Shigaraki. Se devanó los sesos buscando recuerdos del fracaso de Shigaraki, cosas que había dicho, cosas que había hecho, cosas que había planeado hacer. Todo estaba allí, si sabían dónde buscar, si de verdad lo buscaban, y Shuichi estaba más que dispuesto a hacerlo, porque Knight le había mostrado el camino una vez más, y él lo había seguido, y lo había logrado. Más de uno de sus compañeros villanos había escuchado, al menos aquellos que tenían una buena opinión de Stein, con sus dudas en aumento. Algunos eran un poco más testarudos, pero todos escucharon. Ahora también estaban observando, y eso era suficiente. Era una pena que nadie importante lo hubiera hecho, sin duda. Dabi y Toga seguían adelante, y un montón de otros pesos pesados ni siquiera estaban ahí para Stein. Aún así, si conseguía que al menos una persona abandonara la liga, lo consideraría una victoria. Sería una persona menos que participaría en la locura que Shigaraki tenía en mente. 3 de 3, comentó Endo mientras su monstruo preferido perdía otra pelea. Shuichi levantó la vista y vio una expresión demasiado presumida en alguien que probablemente hacía trampa. Tenía que ser así. Qué mala suerte tienes, añadió, y Shuichi añadió mentalmente un quieto. Porque, claro, el bastardo se lo recordaría. Probablemente había conseguido una ventaja limitada en los primeros 10 en el último evento o alguna mierda así. No se había perdido esa parte de su amistad con el chico. ¿Los 4 mejores de 7? Preguntó Endo encogiéndose de hombros y sonriendo. Una sonrisa que probablemente pretendía parecer petulante, como antes, pero con una dulzura que tranquilizó mucho a Shuichi. Su amigo seguía ahí, seguía siendo amigo de Shuichi, al parecer, era tan bueno saberlo. Tal vez lo que había hecho no había sido en vano, y si lo era, al menos no había perdido lo que tenía antes. Si lo era, tal vez aún tenía tiempo para hacer algo que valiera la pena. Solo podía esperar. Solo tú, Kazuki, dijo Ina, y no pudo evitar asentir con una sonrisa cariñosa mientras observaban el nunca más y lo que Kazuki había escrito con él en la computadora. Al parecer, había encontrado un amigo dentro de la Liga de Villanos, de alguna manera. Aquel a quien habían perdido la pista, su ex vecino. ¡Qué mundo tan pequeño! Habría sido preocupante si no tuvieran pruebas de que, en efecto, era bueno. Por la advertencia que parecía haberle enviado a Kazuki, que llegó demasiado tarde, sin culpa suya, y, aún más importante, la advertencia que envió a la policía. Ambas habían llegado demasiado tarde para que pudieran actuar, pero fueron la razón por la que el primer ataque no fue peor. La advertencia llegó con muy poca antelación para que la policía reaccionara, pero fue la razón por la que pudieron hacer que el autobús 1B diera la vuelta y prestara apoyo, aunque esa no fuera una medida ideal. Sin embargo, no sabían que el tipo era parte de la Liga de Villanos.
Iré con los Sabir, como bien sabes, dijo Nemuri, leyendo la nueva línea que él nunca más había escrito, Sabir o Taijitu, y preguntándose si no habría nada más que pudieran hacer. Por desgracia, los planes para rescatar a Kazuki ya estaban en marcha. Ina y ella no eran lo suficientemente importantes como para participar en todos los pasos. Podrían haber estado más involucrados en todo el asunto, claro. Puede que no estuvieran entre los 10 mejores héroes, pero eran héroes al fin y al cabo, y buenos héroes. Habían elegido no estar allí y quedarse donde estaban. Rumi y Ryuko les contarían el plan cuando llegara el momento. Tal como estaban las cosas, sería mejor aprovechar su tiempo acompañando a su hijo. Nezu los había llamado a todos para que lo ayudaran a analizar lo que Kazuki dijo y, sobre todo, lo que no dijo. Como que seguía herido y con dolor, incluso más del que dejaba entrever. Como que los villanos lo presionaban, obligándolo a decir cosas que no quería decir. Como el miedo que tenía de que pudieran arruinarlo con las grabaciones que probablemente estaban grabando. Como que tenía hambre y sed porque no se atrevía a tomar demasiado de lo que le daban, incluso con sus Green probándolo todo por él. Había un millón de cosas que Kazuki no decía, y por eso Nezu los quería allí, porque era lo suficientemente inteligente y conocía al chico como para darse cuenta de que habría cosas que no diría. Porque conocían a Kazuki y podían entenderlo mejor. Nemuri estaba bastante seguro de que todos habían odiado cada segundo de esa larga conversación, y no solo porque Kazuki no pudiera escribir muy rápido con un Nevermore, o en absoluto, como sugirió Ina, sino porque todo lo que captaron fue terrible. Taijitu para mí, ya lo sabes, dijo Ina, aprovechando que Nevermore parecía distraído para esbozar una sonrisa triste. ¿Entonces todo va bien? ¿Puedes esperar? Preguntó después, y Nemuri casi pensó en burlarse de ella, pues ya lo había preguntado como 3 veces, pero ella misma había preguntado lo mismo 3 veces, así que realmente no tenía argumentos para defenderse. Estoy bien aburrido. Solo Kazuki se aburría en un bar rodeado de villanos que lo habían secuestrado. Claro que Nemuri lo aceptaría si eso significaba que su hijo no sufría. El problema era que ellos sabían que sí. Simplemente no se lo contaba, porque parecía haber desarrollado una inquietante habilidad para ignorar cualquier cosa mala que le sucediera. Ser consciente de cómo la gente de su entorno se sentía mal y atraer toda esa negatividad hacia él significaba que había aprendido a simplemente ignorar las cosas malas. O había empezado a subestimar lo que sus propios sentimientos significaban para él. Quizás incluso ambas cosas. Podía sentirse abrumado, sí, pero esos eran más bien indicativos del tipo de día de mierda que arruinaría semanas o meses. Kazuki se recuperaba de ese tipo de día hablando con la gente y consultando con la almohada. Era a la vez impresionante y triste. ¿Cómo son las plantas, el tanque? Están bien, respondió Nemuri, con peores esfuerzos por mantener la compostura que Ina. En su defensa, no era actriz. De hecho, ni siquiera modelaba mucho en aquella época, con su trabajo en la UA y todo eso. Me encargué de todo antes de venir. Estarán bien cuando regreses, Kazuki. Te lo prometo. Bien, gracias. ¿Alguna vez has usado una computadora, Kazuki? Preguntó Ina después, y Nemuri se preguntó si se estaba preparando para charlar un rato para distraer a Kazuki. Supuso que era buena idea. Aunque, sí, aún tenían tiempo. Aizawa le había prometido enviarle un mensaje cuando tuviera que reunirse con los demás. Después de todo, iba a participar en la incursión. Ina, por otro lado, estaba de guardia como heroína de rescate. Ella y otros se unirían si las cosas se complicaban y necesitaban ayuda para despejar la zona y mantener la seguridad. En cierto modo, Nemuri sentía lástima por ella, porque claro, estaría lejos del peligro que corrían los demás, pero también estaría lejos de la acción, de lo que quería hacer. Los héroes tenían que lidiar con eso eventualmente, en algún momento de sus carreras. Todos tenían que hacerse a un lado y dejar el trabajo a alguien más en algún momento, y la frustración nunca disminuía. No precisamente. Eso pensé, dijo Ina, devolviendo a Nemuri al presente. Quizás podamos ayudarte en la UA. Seguro que hay 1 o 3 computadoras que puedas pedir prestadas para hacer cosas. No puedes vivir sin saber escribir a máquina, Kazuki, sugirió Nemuri, ya haciendo planes. Sabía que Nezu la ayudaría y tal vez podría convencer a los chicos del club de Kazuki para que también la ayudaran. Había oído hablar un par de veces de que traían una computadora portátil. Su equipo directivo seguramente vería la necesidad de que supiera escribir a máquina. Lo espero con ansias. ¿Porque eso sonó tan pesado de repente? De todos modos, Nemuri juró que le enseñaría a ese chico a usar una computadora, aunque fuera lo último que hiciera.
Pero primero tenían que recuperarlo. Oh, Shoto Todoroki, tal vez su padre había tenido razón todas aquellas veces que le dijo que debería tomar su entrenamiento más en serio. Tal vez si lo hubiera hecho, Shoto habría podido hacer algo. Tal vez si hubiera estado mejor, estaría ahí, yendo a ayudar a Kazuki en lugar de simplemente sentarse, esperando con los demás. Tal vez si hubiera estado mejor, Kazuki no habría necesitado ser rescatado en absoluto, y habría vencido al villano de fuego con las llamas azules. ¿Era improbable? Shoto lo sabía, pero aún así se lo preguntaba. Porque no quería creer que no había forma de ayudar a su amigo, incluso si hubiera hecho todo de otra manera. Sin embargo, ese parecía ser el caso, y lo hizo pensar en lo injusta que era la vida. No era un pensamiento nuevo, pero era uno que nunca le gustaba tener, porque siempre venía acompañado de situaciones terribles. Dios, me siento tan inútil, dijo Minoru a su lado y Shoto asintió. Siento lo mismo, respondió, provocando una mirada incrédula del chico bajito. Comprensible, quizá, pero no soy más útil que tú ahora mismo, señaló, porque era la verdad. A pesar de que su don era más fuerte, su cuerpo estaba mejor entrenado y sus notas eran mejores, Shoto podía hacer prácticamente lo mismo que Minoru en ese momento. Nada. Es una mierda, refunfuñó Minoru, dándose la vuelta. Shoto asintió de todos modos. Vieron a todos los héroes que había, ¿verdad? Les hablé de los que mencioné, les dijo Kyoka, pero era obvio que lo hacía para tranquilizarse. Sin embargo, no se equivocaba. Había algunos grandes nombres en la lista de héroes que iban a organizar una incursión para rescatar a Kazuki. Fue bastante impresionante, de no ser por las circunstancias. Ojalá pudiera, que podías hacer algo, lo que fuera, dijo Ashido, poniendo fin a la nueva rabieta de Minoru en voz baja. Igualmente, añadió con una leve sonrisa. Shoto sabía que había cierta división entre la mayoría del grupo de amigos y Ashido y Kirishima. Incluso había oído hablar de la mayoría y podía verlo, pero Kazuki no parecía tener mucho problema con ellos, así que, había decidido dejar las cosas como venían, lo que normalmente significaba quedarse con el grupo principal. No era que estuviera de acuerdo con ellos per se, pero, bueno, tenía que hacer algo, ¿no? Y no podía quedarse en un punto medio. Kazuki parecía ser el único que podía hacerlo con seguridad. Quizás porque se le daba mejor tratar con la gente que Shoto. Todos queremos hacer algo, pero no podemos. Solo podemos esperar, dijo Kyoka, y decía la verdad. Sin embargo, a ninguno le gustó, ni siquiera a la propia Kyoka. Era necesario decirlo, y Shoto agradeció que alguien estuviera allí para hacerlo. Quizás ayude a pensar que todo va a salir bien, sugirió Momo, vacilante. Hablar como si fuera seguro que Kazuki estará bien. Que lo rescatarán y volverá con nosotros, explicó, ganando algo de ritmo a medida que avanzaba, antes de perderlo todo al encontrarse con el silencio. No es que nadie pareciera tomarse mal sus palabras, pero nadie parecía saber qué pensar de ello. Al menos hasta que, voy a invitarlo a comer a mi casa más a menudo, dijo Minoru, mirando al pasillo en lugar de a ellos, pero Shoto captó una sonrisa irónica en su rostro. Mi mamá lo adora de todas formas. No tendrá problema en invitarlo. Sé que le encanta. Debería hacerlo más a menudo de ahora en adelante. Creo que me gustaría presentárselo a mis hermanos, comentó Shoto distraídamente, pero descubrió que la idea le gustaba bastante. Les había dicho que tenía amigos. Tenía que hacerlo, ya que salía a menudo con ellos, pero presentía que sus hermanos no sabían cuánto creerle. No los culpaba mucho por eso, aunque fuera un poco frustrante. Le enseñaré a bailar si me deja, intervino Ashido, algo ansioso, algo nervioso, por lo que Shoto pudo ver. Me sentí mal después de todas las bromas de aquella vez en la sala de juegos. Creo que en realidad le daba vergüenza ajena, aunque fingiera no, explicó, frotándose el brazo y sin mirarlos. Tocaré más duetos con él cuando regrese, dijo Momo, aparentemente contenta de ver que su idea había sido bien recibida y, al parecer, incluso estaba funcionando. Me gustó bastante hacerlo en el campamento, explicó, tropezando con esa última parte, lo cual era comprensible. Nadie recordaba con cariño el campamento de entrenamiento, ni siquiera Shoto. Eso va, lo siento, dijo una nueva voz, interrumpiendo a Kirishima antes de que pudiera empezar a hablar. Al girarse, vieron a Togeike, del club / otro grupo de amigos de Kazuki. Habían charlado un rato entre grupos, compartiendo noticias y animándose a no hacer tonterías. La chica pareció enderezarse cuando todos se giraron para mirarla, como si se preparara para enfrentarlos por alguna razón. Tenemos un plan para intentar ayudar a Kazuki, pero necesitamos tu ayuda.
Después de eso, hubo silencio, varios pares de ojos se abrieron de par en par e incluso se oyó un jadeo, aunque Shoto no supo de dónde provenía. No, toda su atención estaba en la chica que tenían delante. Repasó esas pocas y sencillas palabras, dándoles vueltas en la cabeza como si intentara asegurarse de haber oído bien, de haber entendido bien. A pesar de todas las veces que se habían convencido mutuamente de no hacer cosas, solo había una respuesta que podían dar en ese momento. Shoto supuso que la razón los había dejado de dominar en ese aspecto. Aunque, en realidad, no creía que fuera una gran pérdida. De hecho, era como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó finalmente Shoto y la chica le sonrió tensamente. Oh, Ina Maeda, estoy bien, Dios, eso espero, pensó Ina, incluso mientras sonreía a pesar del miedo. Sabemos que lo eres. No hagas nada que yo no haría, ¿de acuerdo? Toga se tomaría demasiado bien el coqueteo mocosa, respondió Nemuri, y su sonrisa, tan frágil como la de Ina, se transformó en una sonrisa más genuina. Por desgracia, era difícil mantenerla dadas las circunstancias. Cuídate, ¿de acuerdo? No te metas en más problemas antes de que lleguemos. ¿Puedo hacerlo cuando llegues? Deberíamos habernos quedado en casa, dijo Ina, sin querer decir ni una sola palabra. Era agradable verlo bromear. Significaba que estaba bien por el momento, aunque Kazuki bien podría estar mintiéndoles. Ina sabía que, si las cosas iban realmente mal, al menos lo habría demostrado. Todos habían estado de acuerdo al analizar sus mensajes. Era un chico consciente, pero también era bastante abierto con sus dificultades cuando podía evaluarlas adecuadamente, y la situación lo permitía. Buena suerte ahí fuera, le dijo a Nemuri. Ojalá no te necesitemos, dijo su amiga, y sí, eso sería lo ideal. Porque si hubieran necesitado héroes de rescate, las cosas habrían ido fatal. No, si no la necesitaban, por mucho que la frustrara, significaría que todo había ido bien. Deseaba desesperadamente no recibir ninguna llamada. Que se quedara sentada con él nunca más hasta que Kazuki le escribiera que todo estaba bien y que volvía a casa, que volvía con ella. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó, decidida a hacer algo, aunque solo fuera entretener a Kazuki hasta que llegara la ayuda, distraerlo y mantenerlo tranquilo. Aunque una parte de ella se preguntaba si estaría haciendo más daño que bien. Él estaba justo ahí, en medio de los villanos. Las distracciones podían ser mortales allí. Sin embargo, al nunca más no parecía importarle en absoluto, así que al menos eso le alegró. Shigu regresó, se fue cualquier alivio que pudiera haber sentido, por minúsculo que probablemente fuera considerando las circunstancias. Está bien, la vio ponerse rígida y quiso tranquilizarla, ¿verdad? Menudo chico al que se había encontrado cuidando. Estaba allí, hablando con el líder, o quizás el segundo al mando. No estaban seguros después de lo que dijo Kazuki, y él encontró tiempo suficiente para preocuparse por ella. Qué frustrantemente entrañable. ¿Debería dejarte con esto?, preguntó Ina, y hubo una larga pausa mientras él nunca más parecía volver a su comportamiento habitual, en lugar de cómo actuaba cuando lo controlaban. Intentó no dejarse afectar, intentó no asustarse demasiado por Kazuki. Probablemente solo se aseguraba de que los villanos no lo mataran o algo así. Estaba bien. Habría dejado que él nunca más desapareciera si de verdad estuviera en apuros. No engañaba a nadie, y menos a sí misma. Quizás solo se detuvo allí, el Nevermore se movió un poco, pero no se desvió del teclado. Se quedó donde estaba un buen rato antes de volver a él. Ina deseaba tener más información sobre lo que estaba pasando, pero no la tenía, así que tendría que arreglárselas. No era ella la que estaba en esa situación tan terrible, así que tenía que controlarse. Ser más lento de lo habitual, ¿eso es decir algo, no?, preguntó con ligereza, recibiendo un graznido furioso del nunca más que solo le dio ganas de reír. Ojalá tuviera la fuerza para divertirse como es debido. Nada bueno parecía sobrevivir al miedo, al temor, a los nervios. Distraídamente, una parte de ella se preguntó si Kazuki solía sentirse así. Callarse la boca, bueno. Entonces, ¿Shigaraki dice algo importante?, preguntó, sintiendo lástima por sacar el tema, pero sintió que sería mejor ayudarlo a concentrarse en lo que estaba pasando por su lado. Tenía que prestar atención, o las cosas podrían ir mal muy rápido. Él está tratando de otra pausa, y Ina intentó disimular su ansiedad por la respuesta. Necesitaba mantener la compostura. De verdad que sí. Era tan difícil cuando él estaba en peligro y ella nunca había tenido una conversación formal con él, lo cual era ridículo considerando que saber hablar era su especialidad, en general.
Encontrar debilidades se siente como una entrevista. Esa era, sin duda, una forma de verlo, pero si le servía, Ina rezaría para que sus enseñanzas fueran suficientes. No era que no viera cómo podría funcionar, pero tratar con periodistas y lidiar con villanos eran dos cosas completamente distintas. Quizás cubriría eso en algún momento, si tuviera la oportunidad. Así las cosas, tal vez podría extrapolar lo suficiente de lo que sabía y ayudarse con su don. Lo sé, respondió con una sonrisa, y le resultó sorprendentemente fácil ganarse la confianza en él. Después de todo, era un gran estudiante. Si alguien podía aprender a lidiar con ese tipo de situaciones sobre la marcha, ese era Kazuki. Te ayudaré con cualquier problema que tengas por culpa de esas cámaras, ¿lo sabes?, le dijo entonces, y no por primera vez. Así que haz lo que creas necesario, ¿de acuerdo? ¿Lo tengo? Ina se preguntó, preocupada, si se lo estaba diciendo a sí mismo en lugar de a ella. Oh, Kazuki Endo sigue hablando, comentó, sin siquiera tener que fingir aburrimiento. Para ser sincero, estaba harto de las chácharas de Shigaraki. Como no podía llamar a Stein, el villano se había dedicado a desafiar la lógica de Kazuki lo mejor que pudo. Le preguntó sobre sus motivaciones, sus ideales, sus planes. Todo fue cuestionado, examinado y negado obstinadamente por el hombre canoso. Kazuki agradeció a Ina en silencio una vez más en su cabeza, porque maldita sea, si su entrenamiento no había sido útil. Y hablando, continuó, reclinándose y casi fingiendo un bostezo. Aunque pensó que sería un poco excesivo. Pero no dices nada sobre la llegada de Stein. Entonces, ¿es que Senpai no te nota, Shigaraki?, preguntó, y eso podría haber sido demasiado, a juzgar por el arrebato de ira y odio que sentía. Es posible que no pueda seguir charlando con Ina por un rato, qué lástima. Lástima para él, su gente lo observaba, como cada vez que intentaba hablar con Kazuki. Al fin y al cabo, necesitaba la presencia de su equipo. Kazuki lo estaba debilitando y Shigaraki obviamente se había dado cuenta. Así que les preparó el campo de batalla, intentando recuperarse de los golpes que le habían asestado, y fracasando. Porque claro que lo era. No había peor persona con la que pudiera haber intentado hacerle eso. Al fin y al cabo, ese era un campo de batalla en el que había sido entrenado, uno que se tomaba en serio. Uno en el que conocía algún truco, y Shigaraki, obviamente, no. Qué lástima ser él. Sigues preguntando por Stein, pero eres un maldito mafioso, le siseó Shigaraki, con cara de que lo desintegraría con solo la mirada si pudiera. Por desgracia para él, así funcionaba ahora su don. ¿Por qué iba a molestar a Stein por ti? ¿Por qué iba a obligarlo a detener su misión por ti? ¿Por qué me obligas a hacer eso, creyente? Maldita sea, eso casi estuvo bueno. Casi. Así que atacaste a la UA, hiriendo a media clase de primer año y secuestrándome delante de sus narices, ¿hiciste todo eso por una maldita turba, Shigaraki?, preguntó Kazuki, inclinándose hacia adelante y sonriendo. ¿Es eso lo que dices? ¿De repente soy insignificante? Porque no lo veo. Solo veo excusas, porque eres un mentiroso. Tú, Shigaraki casi gruñó, acercando su mano a Kazuki de forma preocupante. Estuvo a punto de invocar a Grim para defenderse. Sin embargo, una nueva voz lo salvó. ¿Tiene razón?, preguntó la voz de Dabi, cortando el ambiente del bar como un cuchillo. Porque pareces muy decidido a no llamar a Stein. Antes no pasaba nada. Éramos nadie, pero él ya no, señaló el hombre de la cicatriz, y Kazuki casi quiso agradecerle por caer en su trampa. Aunque, podría considerarse que había caído en la trampa cuando, en realidad, solo estaba señalando verdades, en su mayoría. Claro, él no estaba de su lado, pero Shigaraki tampoco. ¿No crees que ya es hora de conocerlo?, preguntó Dabi, ladeando la cabeza y mirando fijamente a los ojos frustrados y furiosos de Shigaraki. A menos que, claro, añadió, dejando la frase sin terminar, pero todos comprendían a dónde quería llegar. Se ha esforzado mucho por no tener que traer a Stein, ¿verdad?, dijo Spinner, por si acaso, y Kazuki tuvo que contenerse. No estaba seguro de si era buena idea involucrarse. Cualquier cosa podría destapar su tapadera si no tenía cuidado. Con un poco de suerte, el hecho de no haber sido el primero en mencionarlo sería suficiente. Había 3 personas allí por culpa de Stein, según Kazuki. Dabi, Spinner y Toga, aunque este último era, más bien un factor impredecible. Aunque podría haber más. Podría haber más miembros que no estaban allí, que no eran lo suficientemente importantes. Si lo sabía, Kazuki estaba seguro de que los rumores se habían extendido. E incluso si no hubiera más, estaba seguro de que también los había fuera de la liga. ¿Qué vas a hacer, Shigaraki?,
Se preguntó Kazuki, intentando pensar cuál sería su siguiente movimiento y el de su oponente. Distraídamente, una parte de él se preguntaba si así era como se suponía que debía sentirse jugar al shogi. ¿No lo entiendes? Stein y yo tenemos un acuerdo, insistió Shigaraki, y Kazuki sintió que apenas podía contenerse. Nacido para ser actor, Tomura Shigaraki definitivamente no lo era. No voy a romper mi palabra solo porque tú, incluyó a Kazuki con una mirada. Lindo. ¿Crees que eres lo suficientemente importante como para ser reconocido, especialmente cuando te has negado a unirte a nosotros? Entonces, ¿sigue siendo un no, preguntó Kazuki, atrayendo la atención del hombre. Los partidarios de Stein aún no estaban de su lado, lo notaba. Como mucho, había logrado ponerlos en una postura indecisa. Ahora solo era cuestión de ver quién conseguía la victoria definitiva, pero ninguno de los dos podía. Porque la única manera de que eso sucediera era que Shigaraki llamara a Stein allí, lo cual no iba a suceder. Así que, prácticamente estaban en un punto muerto. Kazuki estaba perfectamente de acuerdo con ese arreglo. Significaba que podía esperar tranquilamente sin tener que lidiar con los intentos de reclutamiento de Shigaraki, y este no podía hacer más que seguir dándose cabezazos contra la pared. Porque si hacía algo drástico, inclinaría la balanza a favor de Kazuki. Además, los héroes estaban justo al otro lado de la puerta, metafóricamente, pero también literalmente. Como decía Nezu, siempre había al menos una o dos personas alrededor, vigilando por si necesitaba ayuda. Podía esperar lo que fuera que el otro lado estuviera planeando. Al final resultó que no tuvo que esperar mucho. Shigaraki, dijo alguien entrando por la puerta y atrayendo la atención de todos. Parecía un tipo normal. Ni siquiera se trataba de una identidad secreta, pero claro, a la mitad de la liga tampoco le importaba. Acabo de recibir una llamada, quizá te interese saber esto, dijo el hombre de pelo plateado con traje morado, mirando a su alrededor, nervioso, inseguro. Escúpelo, dijo Shigaraki, impaciente y ansioso por terminar con todo. Quizás sea mejor hacer esto en PRI, dilo. Siseó Shigaraki y Kazuki arqueó una ceja. Guau, qué buen trabajo. Ina estaría orgullosa, pensó, apenas conteniendo una sonrisa. Llamó Stein, dijo el recién llegado, y de repente la atmósfera del lugar cambió. Incluso Kazuki tuvo que detenerse. ¿Por qué? ¿Qué? Dijo que quería conocerte, y a la liga. ¿Qué carajo? En ese momento, Kazuki sintió que podía identificarse completamente con Shigaraki, y no le gustó ni un poco. Pero sobre todo, estaba intentando superar la conmoción y la confusión que sentía, que eran reflejadas casi a la perfección por el villano que tenía delante. ¿Por qué estaba Stein allí? Obviamente, no colaboraba con la liga. Kazuki estaba seguro de eso. Nada de lo que había oído de Shigaraki apuntaba en esa dirección. ¿Se habría unido a la liga de villanos? Porque eso podría tener consecuencias catastróficas para el futuro inmediato de Kazuki. Ni siquiera quería pensar en lo que tendría que hacer para sobrevivir si ese fuera el caso. Curiosamente, Shigaraki estaba pasando por un momento de pánico interno que tranquilizó bastante a Kazuki. Porque al menos estaban en el mismo barco, así que eso significaba que tenían las mismas probabilidades de ser estafados que el otro. No tenía ganas de ver de qué lado caía la moneda, pero era mejor que pensar que era el único con posibilidades de que les arruinaran el día, más de las que ya tenían, claro. Entonces, ¿no vas a dejar entrar a tu amigo? Preguntó, volviéndose hacia Shigaraki y arqueando una ceja. Porque quizá estuviera aterrorizado por dentro, pero tenía un papel que desempeñar y debía perseverar. Al fin y al cabo, eso era lo que le habían enseñado. No lo dudes. Elige una historia y cíñete a ella a menos que realmente no puedas, entonces es cuando tendrás que admitir que te equivocaste o cometiste un error. Sin embargo, no había posibilidad de retractarse, así que necesitaba seguir adelante como pudiera. Además, nadie sabía que mentía, salvo Nezu y el resto del bando de los héroes. En el peor de los casos, podía seguir actuando, incluso si la situación se descontrolaba fácilmente. Los héroes ya venían hacia él en ese mismo momento. ¿Qué fue lo peor que pudo pasar en tan poco tiempo? Claro que sí, siseó Shigaraki, entrecerrando los ojos mirando a Kazuki y a todos. Le animó que el hombre quisiera hacer cualquier cosa menos lo que decía. Esperaba que las cosas salieran mal, y eso, más que nada, le dio esperanza a Kazuki. Simplemente no me lo esperaba, dijo Shigaraki, probablemente una de las pocas verdades que había dicho en su presencia. Como he dicho, prefiere trabajar solo, continuó, pero Kazuki notaba que nadie se lo creía, ni siquiera a los que no les importaba. No esperaba que viniera sin avisar.
Entonces, ¿lo harás esperar? Preguntó Kazuki, luchando por contener una sonrisa. Oh, sí, definitivamente puedo usar esto, decidió después de que la confusión y el miedo iniciales se disiparan. Shigaraki claramente no estaba del lado de Stein. Como mínimo, Kazuki estaba seguro de que podría ganar tiempo y eso sería suficiente. Tomando prestada la técnica de Shigaraki, el villano era quien jugaba en modo difícil. Kazuki jugaba en modo normal y sabía cómo jugar. Así que había una diferencia muy clara en la dificultad, aunque en juego fuera lo contrario. Lo cual era curioso, porque él era el héroe secuestrado en territorio villano, herido y aún lidiando con la pérdida de sangre. Por otro lado, Shigaraki era el segundo al mando de la liga, estaba al mando y todos lo escuchaban, pero aún así, era él quien estaba en desventaja. Sin embargo, Kazuki no sentía ninguna compasión por la difícil situación de Shigaraki. El hombre había decidido que jugar con él era una buena idea y Kazuki estaba más que dispuesto a que lo descubriera. Qué lástima, qué triste. Mejora, novato. Problema de habilidad, pensó, casi queriendo decirlo en voz alta para ver cómo reaccionaba Shigaraki. Por desgracia, tendría que contentarse con imaginarlo mientras veía al hombre levantarse y avanzar hacia Hiran. Kazuki, sin embargo, no podía permitirlo. Porque sabía lo que haría en esa situación. Despediría a Stein y luego regresaría diciendo que fue algo rápido y que el asesino de héroes no tenía ganas de lidiar con el resto de la liga. Realmente aprovechando esa imagen de lobo solitario que Shigaraki quería venderle a Stein. Entonces, tuvo que actuar. Invítalo a pasar. Mucha gente quiere hablar con el que llama a los héroes, comentó Kazuki, lo que hizo que Shigaraki se congelara y su odio se intensificara. Todos lo hemos estado esperando y ahora está aquí. Además, Hiran dijo que quería conocer a la liga, no solo a ti, señaló, por si acaso alguien lo había olvidado. Porque seguro que no lo había hecho. Eso es lo que iba a hacer, mintió Shigaraki entre dientes, volviéndose para fulminar con la mirada a Kazuki. A cambio, solo le dedicó una leve sonrisa que decía todo lo que no podía decir sin, probablemente, provocar demasiado. Tráelo aquí, Hiran, añadió, señalando a... ¿Quién era Hiran para la liga? ¿No parece un villano de verdad? ¿Quizás una fuente? ¿Un intermediario? ¿Algún agente externo? Se preguntó distraídamente. Al final, no importaba. Lo que importa es que nadie se cree tus tonterías, Shigaraki, pensó Kazuki, reclinándose y reflexionando sobre qué hacer a partir de ahí. Sabía que a la mitad de la liga, siendo generoso, no le importaba Stein, así que, aunque la visita sorpresa pudiera beneficiarlo, podría no salir tan bien como esperaba. La mitad a la que sí le importaba Stein, podría no importarle lo suficiente como para hacer algo al respecto. Contaba con ello porque Shigaraki parecía muy preocupado por el asunto, pero no sería la primera vez que el líder villano se equivocaba en algo y Kazuki lo sabía. Nunca pensé que desearía que la gente se entusiasmara más con las tonterías de Stein, pensó Kazuki, pero ahí estaba. Cuanto más creyeran los villanos a su alrededor en las palabras de Stein, más seguro estaba seguro. Solo era cuestión de jugar bien, incluso si tenía que darle la razón al hombre que estaba seguro tenía a Ina en la mira. Hablando de mancha aquí, escribió con su nunca más, aprovechando el momento que tenía libre mientras Hiran regresaba. Volver a concentrarse en la criatura no le resultaba nada fácil, admitía. Tendría que esforzarse. Si tengo la oportunidad, señaló una parte de su mente, pero la ignoró. Lo sé. Está trabajando con nosotros, dijo Ina, y él parpadeó. Ni siquiera tuvo que ordenarle al nunca más que emitiera un graznido confuso. Así de poco entendía cómo esas palabras encajaban en el contexto actual. ¿Qué demonios quería decir Ina con que estaba trabajando con ellos? No le tiene ningún cariño a la liga, y, al parecer, es fan tuyo. ¿Qué el mierda? Empezaba a preguntarse si la conexión tensa con el nunca más estaba alterando las palabras o algo así. Quizás incluso su mente. ¿Quién sabía? Porque era imposible que Ina estuviera diciendo lo que él oía. Seguramente algo había salido mal, ¿verdad? ¿Se había equivocado de canal o algo así? ¿Estaba escuchando alguna otra conversación de los Grimm? ¿Quizás de otra dimensión? Sí, me pasa lo mismo, comentó Ina, porque al parecer el mundo tenía cada vez menos sentido. Ambos podemos entender esto cuando regreses, ¿de acuerdo? Quiere ayudarte, así que lo dejaremos. Suponía que podía aceptarlo y trabajar con ello, pero aún así, salvaje. Recuerda tu personaje, Kazuki, le dijo su mentor, repitiendo sus propias palabras de consejo de hacía bastante tiempo, cuando se preparaba para su papel en la película.
RMMBRN confianza, lo escribió tan rápido como pudo, porque creía que no tenía mucho más tiempo. Hiran no podía tardar tanto en traer a Stein, ¿verdad? Probablemente no había estado esperando fuera del bar, pero aún así, o tal vez fue uno de esos casos en los que el tiempo decidió que Kazuki necesitaba experimentar los momentos de mierda de su vida a cámara lenta. Ni siquiera le sorprendería. Así es. Recuerda tu carácter y confía en la tripulación, le dijo Ina, y él respiró hondo. Concéntrate, Kazuki. Te espero aquí. Estaba a punto de hacer precisamente eso. Demonios, ya casi había cortado la conexión con él nunca más y lo había dejado a su suerte, apenas conteniendo el control suficiente para evitar que se descontrolara con sus alrededores. Sin embargo, se detuvo un buen rato, mirando la puerta por donde Hiran volvería en cualquier momento. Con el rabillo del ojo, Kazuki vio a casi todos los villanos reunidos en el bar, y angustiados, supuso. No estaba seguro de si quería contar a su amigo en el primer grupo, pero tampoco estaba seguro de si no. De todos modos, al considerar la situación, puso algunas cosas en perspectiva, supuso. ¿Ina sí? Escuchó, y había curiosidad en su tono, pero también, más. Deseó no estar tan lejos de su alcance habitual, porque no podía captar sus emociones, aunque su nunca más estaba ahí. Tal vez podría entrenar una forma de aumentar su alcance de la misma manera, pero eso era algo para el futuro. Un futuro que iba a descubrir si lo tenía en la próxima hora, si es que lo tenía. Gracias, no menciones, empezó, pero su grimo aún no había terminado. La tecla que el pico presionó impidió que Ina continuara. Kazuki deseó ver su expresión, pero no era posible en ese momento y no tenía tiempo para intentar escribir y observarla con él nunca más. Tenía un límite y necesitaba usarlo con sabiduría. Pero allí estaba él, haciendo algo estúpido de todos modos. Maldijo cada segundo que le tomó escribir lo que quería, pero necesitaba hacerlo bien. Necesitaba decirlo bien. Así que, a pesar de lo torpe que era al usar el teclado, era muy diferente al del teléfono, según había descubierto, y eso sin tener que usar un pico en lugar de los dedos, siguió adelante. Fueron unos segundos frustrantes, casi un minuto. Pero lo logró, y todo eso antes de que Hiran y Stein regresaran, por lo que se consideró afortunado. Ha sido agradable tener una buena figura materna. Se hizo el silencio al terminar, y una parte de él estaba asustada. La misma parte que siempre había reprimido esas palabras, ocultándolas en lo más profundo de su ser. La misma que le decía que era una carga y que Ina solo lo conocía desde hacía muy poco tiempo. Le decía que era un estudiante, un aprendiz como mucho. Le decía que se estaba aferrando a la primera mujer mayor que se portaba bien con él, igual que con Nemuri. Tenía algunos problemas que le habían dejado sus padres y él los conocía muy bien. Otra parte de él, sin embargo, se sentía aliviada. Se alegraba de que estuviera ahí fuera. De no haber muerto sin decirlo. Porque si había alguna posibilidad de que Ina no lo encontrara raro, ni espeluznante, ni se sintiera incómoda, entonces necesitaba decírselo. Necesitaba saber cuánto significaba para él lo que había hecho. ¿Qué importaba, de todos modos? A pesar de los mejores esfuerzos de los héroes, aún podía morir, antes, durante o incluso después de la incursión que estaban organizando. Todo podía tan fácilmente, Kazuki, dijo Ina, deteniendo todos sus pensamientos y casi apagando su mente. No tienes ni idea de cómo. La puerta se abrió entonces, trayendo a Kazuki de vuelta al bar y obligándolo a prácticamente cortar la conexión con él nunca más. Fue tan abrupto que casi hizo desaparecer a la criatura, lo cual no habría sido bueno. Aunque, siendo sinceros, no le habría importado que eso sucediera. Así las cosas, una parte de él estaba frustrada, pero otra se sentía muy aliviada de no haber podido escuchar lo que Ina tenía que decir. Después de todo, existía la posibilidad real de que no escuchara lo que quería. Existía la posibilidad real de que escuchara algo, no muy bueno. Así que no le importaba posponerlo. Había dicho lo que tenía que decir y punto. El lado de Ina, bueno, podía tener esperanza, y quizá esperar era todo lo que podía hacer, pero al menos era positivo. Al menos no tenía que saber que no había nada que esperar. No tenía que saber que la voz en su cabeza tenía razón. Así que, todo estuvo bien. En lugar de darle vueltas a eso, vio al asesino de héroes entrar al bar detrás de Hiran. El hombre parecía un desastre. Por otro lado, Kazuki sabía que Stein nunca había sido un tipo pulcro. Ina había criticado más de una vez su estilo, probablemente para desahogar su tensión e ira, pero no se equivocaba. A primera vista, no era un tipo imponente, ni siquiera alguien que te hiciera creer que era importante.
Eso era, hasta que lo mirabas por más de un segundo. Porque había algo en su forma de moverse, en su forma de caminar. Pero más importante aún, había algo en sus ojos. Kazuki se dio cuenta de que no era el único que estaba un poco asombrado, porque el cambio de emociones era evidente en todo el bar. Miedo, nervios, pavor, Stein los traía con cada paso, con cada mirada, mucho más efectivamente que si hubiera estado blandiendo una de sus espadas. Nos volvemos a encontrar, Shigaraki, dijo el hombre, acercándose a unos pasos del hombre canoso. Dime, niño, ¿aún mantienes esa convicción que mencionaste? Preguntó el hombre, con una sonrisa maliciosa en los labios. Porque pensé que harías algo, aunque nuestros objetivos no coincidieran, explicó Stein, y la atmósfera, ya bastante tensa, en la habitación se agravó. Allí estaba. Las mentiras de Shigaraki estaban ahí, a la vista de todos. Y en cambio, ¿qué has hecho? Continuó Stein, mirando a Kazuki mientras su voz se apagaba. No pudo evitar tensarse un poco bajo esa mirada, como si le hubieran apuntado con un cuchillo en la garganta. Lo disimuló lo mejor que pudo fingiendo enderezar la espalda. Decepcionante, terminó el hombre, y estaba casi seguro de que Shigaraki casi se estremeció, con la intensidad de sus emociones. Puede que no haya perdido el amor por Stein, pero el hombre claramente tenía orgullo y el asesino de héroes acababa de apuñalarlo justo donde dolía. ¿Viniste aquí, a mi base, a burlarte de mí, Stein? Respondió Shigaraki, rígido, frustrado, cauteloso. Un poco como el propio Kazuki, que ya había tenido demasiados momentos de conexión con el psicópata, en su opinión. Aún así, se imaginaba que se le podía disculpar por eso, considerando que sabía que las cosas se habían vuelto increíblemente complicadas. Así que esto es lo que se siente al presenciar un enfrentamiento, ¿eh? Pensó Kazuki, respirando hondo, lo que le arrancó dolorosamente las dos heridas. Necesitaba oxígeno extra, o al menos eso sentía, para lidiar con la situación. Entonces, suponiendo que Stein y Spinner estén de mi lado, reflexionó, mirando alrededor del bar. El primero debía ser fuerte, con la cantidad de héroes que había matado. Tampoco se limitaba a los débiles. Así que Kazuki, con cautela, lo situaba en lo más alto del ranking de fuerza de la sala. Spinner, en cambio, no sabía lo fuerte que era, pero no había visto a nadie burlarse de él, así que debía ser bastante fuerte. Fue una locura pensarlo cuando recordó que el tipo había sido principalmente un jugador encerrado, hasta donde él sabía. Y luego estaba Kazuki, que no era precisamente un holgazán, aunque lo dijera él mismo. Estaba herido y se recuperaba de una hemorragia cuya gravedad desconocía. Además, no tendría tiempo de crear a Grim antes de que se desatara la cosa, así que, no estoy aquí para burlarme de ti, dijo Stein, con una sonrisa que lo desconcertaba más que cualquier otra cosa. Como ver sonreír a un perro, era simplemente extraño, antinatural. Estoy aquí para ayudarte. Joder, pensó Kazuki, incapaz de evitar que sus ojos se abrieran un poquito. Espera, no. Es una actuación, se tranquilizó, notando la torcedura de Stein. Estaba mintiendo, estaba actuando. Dios, ¿quién te dijo que fueras tan buen actor? Demonios, Kazuki casi no se dio cuenta de la mentira. ¿Cómo había logrado ese hombre actuar con sus sentimientos? Sin embargo, tardó un segundo en encontrar una respuesta tentativa a su propia pregunta. ¿Medias verdades? No estás aquí para burlarte de él, estás aquí para ayudarme. Podría ser eso, pero también podría ser una ilusión. Leer emociones negativas era genial, pero distaba mucho de ser la lectura mental que sus amigos creían. En realidad, confiaba principalmente en las palabras de Ina sobre el asesino de héroes para llegar a esa teoría. De no ser por eso, le habría creído completamente a Stein. Lo que significaba que, de una forma u otra, la liga también le creía. ¿Cambiaste de opinión sobre nuestra asociación? Preguntó Shigaraki con una impresionante muestra de adaptabilidad. En cuanto a las palabras, claro, porque no pudo evitar que su incredulidad y desdén se reflejaran en su voz. Estaba tan disimulado que Kazuki se preguntó si todos los demás lo habían notado. En cierto modo, comentó Stein, relajando un poco la postura y mirando a su alrededor. Curiosamente, vio con el rabillo del ojo a Dabi enderezándose. Spinner también. Toga, sin embargo, parecía una niña pequeña que se había dado cuenta de que estaban en la misma habitación que Olmig, llena de emoción y curiosidad, mientras vibraba en el sitio. Aunque, debo decir, pensé que tus intentos de reclutamiento eran más sutiles, continuó Stein, con la mirada fija en Kazuki mientras cambiaba de postura para mirarlo. ¿Decidiste que no funcionó? Los héroes lo tenían atrapado, respondió Shigaraki de inmediato.
Rayos, qué fácil fue, se vio obligado a reconocer Kazuki. Solo teníamos que alejarlo de ellos el tiempo suficiente para tener una conversación de verdad. Aunque ha demostrado ser difícil. Quizás no deberías predicar lo que no crees, dijo Kazuki, uniéndose a la conversación con una confianza que no sentía. Por desgracia, no tenía muchas opciones. Si los dejaba hablar sin interrupciones, Shigaraki mentiría descaradamente todo el tiempo, y no podía permitirlo. Incluso con Stein de su lado, no solo actuaban el uno para el otro. También actuaban para el público que los rodeaba. Recuerda tu personaje y confía en la tripulación. Eso sigues diciendo, pero solo contamos con tu palabra, ¿no? Gruñó Shigaraki. Kazuki casi estaba molesto por lo bien que se las arreglaba para no meter la pata. Tenía todas las cartas en su contra, y aún así no perdía, todavía. Kazuki cambiaría eso, si tuviera algo que decir al respecto. Y lo hizo. O sea, sigues diciendo que tengo todas las razones para estar de tu lado, así que a menos que también mientas en eso, señaló Kazuki, reclinándose a pesar de que la herida en su costado se le inflamó y agitando la mano para que todos completaran la última parte. Entonces, uno se pregunta por qué no me uno a ti, ¿verdad? Entonces, interrumpió Stein esta vez, y fue bastante impresionante como toda la sala se giró para prestarle toda su atención. Era como ver al todopoderoso de los villanos, en cierto modo. No podías ignorarlo, aunque no te gustara. Supongo que tu convicción no ha cambiado nada, ¿eh? Preguntó, casi distraídamente, como si ya supiera la respuesta, mientras se giraba para mirar a Shigaraki. Siendo justos, probablemente la conocía. No sería una convicción si la cambiara tan fácilmente, ¿verdad? Dijo Shigaraki, con un gruñido oculto en sus palabras y una mirada fulminante. No disfrutaba de la conversación hasta el momento, y apenas había comenzado. Eso, como mínimo, ayudó a Kazuki a relajarse un poco. Al menos, le daría tiempo para los inevitables esfuerzos heroicos por rescatarlo. Quizás Stein estaba allí para eso. ¿No te equivocas en eso?, respondió Stein con una risita que le dio escalofríos a Kazuki. ¿Acaso su don debía ser aterrador? Porque había algo en él. O tal vez era solo el hecho de que, mientras estaba en un bar lleno de villanos, Stein era el único que conocía que había matado a un montón de gente. Y no es que hubiera apuñalado a un montón de civiles, no. Había matado héroes, héroes de verdad. Indignos, en sus palabras, pero aún así héroes entrenados, y considerando que Ina, que no estaba ni cerca de ser una heroína de combate, no era nada mala en combate y podía patear traseros de todo tipo, sí, no había forma de olvidar lo fuerte y aterrador que era Stein. Matar a Olmig, destruir la sociedad, dijo Stein, y Kazuki sintió un cambio radical en la sala. Porque, al parecer, nadie lo sabía. No era de extrañar, considerando las mentiras que Shigaraki no dejaba de soltar. Sin embargo, Kazuki podía creerlo fácilmente. Supongo que esos siguen siendo tus objetivos. Sabes que lo son, respondió Shigaraki, desechando cualquier posibilidad de fingir lo contrario. No era como si pudiera seguir mintiendo descaradamente, no con Kazuki y Stein allí, más que dispuestos a denunciar sus mentiras. Voy a destrozarlo todo, a convertirlos en polvo. ¿Se supone que eso es un juego de palabras sobre dones? Justo cuando pensaba que no podías empeorar, Shigaraki, pensó Kazuki. Mientras tanto, se preguntaba si debía intervenir esta vez o si debía dejarlo en manos de Stein. Tenía algunas cosas que decir al respecto, pero era tan absurdo que se quedó un poco desconcertado. Eso sonaba tan estúpido. ¿Qué clase de cabrón loco quería simplemente destruir la sociedad? ¿Qué clase de objetivo de villano de dibujos animados era ese? La mayoría de los villanos buscaban algo, ya fuera dinero, poder o incluso estatus. Shigaraki parecía querer ser malvado por el mero hecho de serlo, para sembrar dolor y muerte. En un momento escalofriante, Kazuki se dio cuenta de lo completamente loco que estaba el hombre. Había estado atrapado con ese psicópata casi un día, o quizás 2. Había estado provocando a ese loco bastardo, dándole un codazo en el ojo. Era un milagro que no se hubiera convertido en polvo, de verdad. Antes, pensaba que tu convicción era infantil, pero respetable al fin y al cabo. Querer cambiar el statu quo lo merecía, considerando lo podrido que se ha vuelto el mundo, dijo Stein, y esta vez hubo un cambio en su forma de hablar. Había más seriedad. Como el cambio de una charla informal a algo más parecido a un discurso. Esa es una visión pesimista que ya no creo que sea cierta. ¿Y qué? ¿De repente tienes fe en la humanidad?, preguntó Shigaraki con sarcasmo. Sí, respondió Stein, aparentemente desconcertando al líder villano.
Y a todos los demás, incluido Kazuki. Eso no era lo que ninguno de ellos esperaba que saliera de la boca del asesino de héroes. Porque hay muchos más héroes dignos que All Might. Puede que sea el mejor, que destaque entre los demás, pero no es el único. Aún quedan malas semillas, malezas que hay que arrancar, pero hay esperanza en esta sociedad, y yo seré quien acabe con esas plagas que nos impiden vivir en un mundo que valga la pena. En ese momento, Stein pareció erguirse sin siquiera cambiar de postura y su sonrisa regresó. Esta vez, era algo menos misterioso y más salvaje, más sanguinario. Por un segundo, nadie pareció siquiera respirar, y mucho menos moverse, con la atención fija en el asesino de héroes. Y no dejaré que lo destruyas todo, Shigaraki, dijo Stein, con una espada en la mano antes de que alguien pudiera reaccionar. Con la misma rapidez, apenas permitiendo que algunos de ellos se pusieran rígidos, ya estaba cortando hacia el cuello de Shigaraki. La hoja cortó el aire con un leve silbido al mismo tiempo que varias personas a su alrededor se estremecieron. Vio que alguien se levantaba, que algunos brazos se alzaban. A un lado, Spinner tomó una de sus espadas. Captó un ligero brillo azul por el rabillo del ojo, desde donde había estado Gabi. Todo ocurrió en una fracción de segundo, pero Kazuki apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado retrocediendo y extendiendo su sombra bajo sus pies. Un Beowulf ya se estaba formando frente a él y esperaba no tener que forzar demasiado su don o él nunca más con Ina tendría que desaparecer para mantener estable su control. Nadie demasiado peligroso estaba cerca de él, por suerte, pero esa también había sido la intención, en realidad. No había sido fácil, pero Kazuki había logrado tener a Magne como el más cercano. No es que lo hiciera sentir particularmente seguro, pero era mejor que tener al maldito Moonfish cerca. El segundo siguiente a la intervención de Stein resultó ser una decepción. Su arma atravesó justo donde debería haber estado la garganta de Shigaraki. Al parecer, el villano tuvo tiempo y reflejos suficientes para echar la cabeza hacia atrás y esquivarlo. Qué lástima, la verdad. Kazuki probablemente no debería pensar eso, como héroe en formación, pero aún así, qué lástima. Stein no había terminado con eso, evidentemente, pero habría sido mucho más fácil si hubiera eliminado a Shigaraki. De hecho, intentó un segundo corte al mismo tiempo que todos los demás hacían el primero. Bueno, en cierto modo, porque Kazuki hizo 3 movimientos, que era todo lo que podía hacer en ese momento. El primero de ellos fue soltar por completo, con pesar, el Nevermore, haciéndolo desaparecer. Después de todo, las cosas no iban tan bien como le hubiera gustado. Sus otros 2 movimientos empezaban a extender su sombra lateralmente, creando garras de Beowulf para atacar a Magne y Toga. Eran los más cercanos a él, y necesitaba darles algo que hacer antes de que se les ocurriera saltar sobre él. Debían saber que era un riesgo. Había que tomar medidas preventivas, por así decirlo. Stein distraería a todos los demás, estaba seguro. Además, Kazuki no necesitaba luchar contra los villanos. Lo único que necesitaba era ganar tiempo. Apostaría a que los héroes debían estar justo afuera. Sobre todo si se suponía que Stein estaba de su lado. Mientras él sobreviviera, la puerta salió volando, atravesó el bar y se estrelló contra la pared opuesta junto a Gabi. La pared al lado de Kazuki también quedó destruida. Esta estaba justo detrás de Toga, quien se preguntó si fue intencional o no. En cualquier caso, la chica fue enviada casi hasta Shigaraki en medio de la habitación. Casi inmediatamente después de esos 2 golpes, ocurrieron 2 cosas más. Una fue que, por el agujero donde antes estaba la puerta principal, apareció alguien que hizo que ramas, o quizás raíces, se extendieran por todas partes, alcanzando a los villanos y capturándolos casi de inmediato. La segunda fue que la puerta trasera se abrió de golpe y entraron un héroe y unos policías. Eso fue rápido, pensó Kazuki con los ojos muy abiertos, mientras observaba cómo el bar, que antes solo había estado lleno de villanos, ahora estaba lleno de héroes y agentes del orden. Rayos. Los villanos ya habían sido capturados. Las raíces los envolvían a todos, y Dabi y Moonfish habían sido noqueados. Muscular, por su parte, parecía estar deseando pelear, pero eso fue antes de que Endeavor se moviera para ponerse a su lado. ¿Eso es todo?», se preguntó mentalmente, mirando a su alrededor. ¿Cuánto tiempo había tardado? No había sido ni 1 minuto. Habían sido como 10 segundos, si acaso. Sucedió tan rápido que casi le da un latigazo cervical. Kazuki solo pudo quedarse allí, parpadeando mientras asimilaba la escena que tenía delante. Debió ser aterrador, le dijo All Might, sacándolo de su estupor y obligándolo a volverse hacia él. Bien hecho por aguantar.
Disculpa la demora, añadió el héroe, y Kazuki sintió que una oleada de preocupación y miedo que no había podido disipar del todo desaparecía. Por fin podía respirar con más tranquilidad, a pesar de las heridas. Pero ya estás bien. Gracias, exhaló, desanimado al sentir un inmenso alivio. Sintió ganas de desplomarse en ese mismo instante y dejar que los héroes se encargaran del resto, incluso de él. Por desgracia, su buen juicio le impidió llegar tan lejos. Pero su buen sentido era pésimo. Kurohiri oyó decir a Shigaraki con voz temblorosa. Había estado murmurando algo hasta ese momento, pero esa orden llegó mucho más fuerte, más alta, más clara. Que vengan a jugar. Ordenó, y Kazuki se tensó al instante, solo para que el silencio se apoderara del lugar. Lo siento, Tomura Shigaraki, dijo Kurohiri, con tono de sincera disculpa. Pero los Nomu que nos reservaron, ya no están. Parece que tu pequeña liga subestimó algunas cosas, Shigaraki, dijo All Might, sonriendo ampliamente mientras se acercaba a Shigaraki. Como la determinación y la fuerza del joven Endo, o la investigación del departamento de policía, o nuestra ira, explicó, terminando con un gruñido que le provocó un escalofrío a Kazuki, y ni siquiera era el objetivo de sus palabras. Se acabó. Realmente se acabó. No tenía que preocuparse de que alguno de los muchos villanos que lo rodeaban se volviera loco. No tenía que preocuparse por andar por la cuerda floja para sobrevivir. Ya no tenía que estar a tiro de piedra de Shigaraki, ni lidiar con sus estúpidos debates, ni nada. Estaba bien. Era libre. Kazuki podría haber aplaudido. Ya has tenido libertad para hacer lo que deseas durante demasiado tiempo, le dijo All Might a Shigaraki mientras se cernía sobre el villano. Se acabó, Tomura Shigaraki. Kurohiri quedó incapacitado a continuación, gracias a el Gesot y a una debilidad que había surgido durante el ataque de Lausg. Kazuki también escuchó los nombres de todos los villanos, al menos de los que estaban despiertos. Al parecer, las autoridades habían hecho bien su tarea, pero no era ninguna sorpresa. Tenía que ganar algo de tiempo, así que más les valía hacerlo, en lo que a Kazuki respectaba. Desde allí, parecía que iban a interrogar a los villanos, pero Kazuki no tenía por qué estar allí para eso. Por eso empezó a arrastrarse hacia una de las salidas, por donde imaginaba que la policía podría sacarlo. Estaba harto. Necesitaba una ducha, una buena comida y dormir al menos un día entero, y también una visita al hospital, añadió distraídamente mientras finalmente dejaba de canalizar sus emociones para ahogar el dolor de sus heridas. Habían recibido tratamiento, sí, pero que le condenaran si confiaba en el trato que le habían dado los villanos. ¿Dónde está? Escuchó que All Might preguntaba. Kazuki hizo una pausa, de repente tenía dificultad para respirar, y no por las puñaladas. Shigaraki. Te odio. Gritó el villano. Kazuki tosió. ¿Estás bien? Empezó a preguntar un policía, o lo que fuera el tipo con equipo de protección, antes de ser interrumpido. Se oían chapoteos detrás de él, pero Kazuki estaba demasiado preocupado por la sensación de ahogarse. Hostiles. Gritó el hombre, seguido del chasquido de las armas preparándose. Después se oyeron más voces, pero Kazuki estaba más concentrado en que no podía respirar. Empezó a toser, intentando expulsar lo que tuviera en los pulmones. Fue entonces cuando lo sintió, el lodo espeso que parecía obstruirle los pulmones, la garganta. Volvió a toser y algo negro salió de su boca y se le metió en la mano. ¿Qué? Endo. Gritó una voz, pero no podía concentrarse. El mundo se estaba volviendo negro. ¿Era la falta de oxígeno? No, era el líquido. Lo envolvía mientras tosía más. Lo rodeaba por todas partes y se sentía más pequeño. Se sentía diminuto. ¡No! Oh, pensó entonces en un momento de lucidez. Esto no ha terminado. Por supuesto que no lo fue. Oh, Nemuri Kayama, ¿cómo que lo perdiste? Casi gritó. No era nada profesional. No era el momento de entrar en pánico. Los villanos habían escapado, había Nomu por todas partes y no sabían qué demonios había pasado. De verdad que no era el momento. Sin embargo, Nemuri no pudo evitarlo. Después de todo, lo había visto. Había visto a Kazuki desaparecer, justo allí, al lado de All Might de entre todas las personas. Había estado lejos. El plan era que estuviera afuera, con Ryuko y otros héroes que debían vigilar a cualquiera que intentara escapar. Entonces llegaron los Nomu y tuvieron que lidiar con ellos. Fue entonces cuando buscó a Kazuki, el chico herido en medio de todo. Y lo vio desaparecer en un montón de lodo negro. Nemuri, dijo una voz y una mano le posó en el hombro. Se tensó y habría gritado algo de no ser por Ryuko. Sé que estás preocupada. Lo sé, ¿de acuerdo?
Pero no lo sabía. Porque Ryuko bromeaba diciendo que Kazuki era su hijo, suyo y de Ina, y si podía bromear sobre eso, no tenía ni idea de lo que sentía en ese momento. Esto no ayuda a nadie, ¿de acuerdo? Y menos a Endo. Aún queda trabajo por hacer. Lo salvaremos, dijo su amiga, y esa última parte fue la que la impactó. Porque Kazuki todavía la necesitaba. ¿A dónde habrá ido? Preguntó con más desesperación que determinación en la voz. Porque podría estar en cualquier parte si todos se hubieran teletransportado. Peor aún, ¿se había equivocado durante el rescate? ¿Estaba ahora atrapado con villanos que sabían que les había mentido en la cara? ¿Qué hacemos? Preguntó. Ya encontraremos una solución. Tenemos a la mitad de los 10 mejores aquí, ¿recuerdas? Y más. Estamos lejos de estar indefensos en esto, la tranquilizó Ryuko, apretándole el hombro. Pero Nemuri no sabía para qué se suponía que tanta gente ayudaría. ¿Cómo iban a hacer algo si no tenían ni idea de a dónde se habían llevado a Kazuki? Por ahora, tenemos que ocuparnos de esto, dijo su amiga, soltándose y volviendo a unirse a la lucha contra los Nomu cuando uno de ellos pareció aumentar su poder de alguna manera. Tenían que lidiar con los Nomu, comprendió Nemuri. Tenía que lidiar con los Nomu. Porque si no, los héroes estarían demasiado ocupados para salvar a Kazuki. Eso no podía pasar. Porque si ella no podía ir, alguien más tendría que hacerlo. Y ella se aseguraría de que hubiera mucha gente disponible. Así fue como se encontró agarrando su abanico y su látigo. Entonces sonrió, porque por fin pudo hacer algo. Ya no estaba sentada en casa, preocupándose hasta morir. Ya no estaba allí sentada, leyendo en una laptop sobre cómo Kazuki se comportaba con los villanos. Ya no estaba afuera, apartada de la acción mientras Kazuki esperaba a que los rescataran. Por fin tenía algo que hacer. Así que se propuso hacerlo. Eliminar amenazas en una pelea era su especialidad. Y eso era exactamente lo que haría. Todos esos Nomu estarían durmiendo muy pronto. «Quítate de mi camino», gritó, y el héroe frente a ella obedeció. Entonces, su látigo rodeó el cuello de una de las criaturas enloquecidas mientras esparcía su aroma somnífero hacia su rostro. En cuestión de segundos, el Nomu cayó al suelo y ella soltó el látigo. Uno menos, muchos más, pensó, mientras pasaba al siguiente. Oh, Kazuki Endo, así que, este es el sensei, pensó, a gatas en el suelo. Lo que sea que el lodo negro hubiera hecho para llevarlo a otro lugar no había sido agradable. Para empezar, la cosa sabía y olía fatal, pero al parecer también había sido un infierno para su ya débil cuerpo. O eso imaginaba, considerando que este sensei se había teletransportado al resto de la liga detrás de Kazuki. Tal vez el villano solo había sido duro con él a propósito. ¿Cuál es el plan ahora?, se preguntó, ganando algo de tiempo quedándose en el suelo mientras los villanos hablaban. Al parecer, este sensei apreciaba mucho a Shigaraki. Era su mentor, como su nombre indicaba. Supuso que eso iba a ser problemático, pero claro, el grandullón parecía querer a Kazuki en la liga, aunque Shigaraki lo odiara a muerte. No estaba seguro de qué pasaba, pero, ¿ya terminaste de fingir, Kazuki Endo?, preguntó el villano frente a él, y Kazuki respiró hondo. Es hora de improvisar, supongo, pensó, incorporándose. De vuelta a la canalización, añadió, acallando el dolor y el miedo con aburrimiento e ira. Esta última no le faltó cuando Shigaraki estaba justo detrás de él, probablemente con ganas de desaparecer. Es una pena cómo te han arruinado, dijo Sensei mientras Kazuki se ponía de pie, ordenando sus pensamientos e intentando pensar en algo que hacer en esa situación. Tienes tanto potencial, y dejas que te encadenen con gusto. No sé si es triste o patético. Digo, considerando en lo que me ha convertido Wa en tan solo unos meses, empezó Kazuki, y quizá había canalizado demasiada ira, o quizá simplemente ya estaba harto de todo aquello. No veía salida y Sensei parecía estar en otra liga comparado con Shigaraki. Evidentemente, no podía engañar a este tipo. ¿Y en lo que has convertido a Shigaraki? Creo que no soy yo el que está encadenado aquí. ¿Cómo te atreves? Por ejemplo, dijo Kazuki rotundamente, dándole la espalda a Shigaraki con la mirada fija en Sensei. Lo intuiría si el tipo decidía que ya había terminado con sus tonterías. Algo que probablemente sucedería más temprano que tarde, pero a Kazuki ya no le importaba. Además, Sensei era el verdaderamente peligroso. O Wa es mejor que tú, o tienes un estudiante de mierda. Ese habría sido el punto de inflexión para Shigaraki, Kazuki estaba seguro. Por suerte, una risita baja de Sensei lo detuvo. ¿Por qué se ríe?, se preguntó, profundamente desconcertado. Eso no puede ser bueno.
Supongo que no puedo culparte por estar un poco molesto, comentó Sensei. Esa no era la palabra que Kazuki habría usado, personalmente. Aprenderás, con el tiempo, que los héroes solo te frenarán, Kazuki Endo. Por ahora, creo que es hora de que aparezca el invitado inesperado. Como era de esperar, de verdad, dijo, y esta vez dejó a Kazuki desconcertado por un momento, antes de sentirlo, la extraña y familiar sensación de dolor en el pecho y el abdomen. Kazuki sonrió, incluso mientras su sombra se oscurecía. Prefería prevenir que lamentar. Sobre todo considerando que no tenía ni idea de lo fuerte que se suponía que era este sensei. Sin embargo, considerando que lo había eliminado a él y a todos los demás villanos justo delante de las narices de los héroes, apostaba a que sería mucho. Y eso sin contar al resto de la liga que apoyaba a Kazuki. Entonces, ¿lo vas a devolver todo?, gritó All Might al llegar, con los puños al frente y. ¿Detenido? Kazuki abrió los ojos con incredulidad al ver al héroe número 1 siendo detenido por esto, todos para uno. ¿Viniste a matarme otra vez, All Might?, preguntó el villano, con más diversión que preocupación o miedo, o cualquier otra sensación que un villano debería sentir al enfrentarse a All Might. Kazuki sintió de repente que le faltaba contexto, y eso lo preocupó. Lo preocupó muchísimo. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó Sensei, o All for One, al parecer, y un segundo después empujó a All Might, provocando una onda expansiva que alejó a Kazuki y a los villanos que lo seguían. Los dos individuos increíblemente fuertes, héroe y villano, siguieron hablando después de eso. Pero Kazuki no entendió todo lo que decían. Sin embargo, había historia, eso lo sabía. También sabía que, algo pasaba con el villano. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con lo que podía hacer? Podía teletransportarse a través del lodo y luego tenía la fuerza física para detener al héroe número 1 con sus propias manos. Y la cosa se puso aún más loca cuando realizó un ataque de cañón que mandó a volar a All Might. Nada de eso tenía que ver con lo demás. Kazuki no se sentía capaz de hablar, pero incluso para él, eran muchos poderes sin relación. No estoy loco por pensar eso, ¿verdad?, se preguntó, tragando saliva mientras miraba al villano. Tienes que huir, Tomura, dijo All for One, usando un poder claramente diferente con la mano. Extendió los dedos hacia Kurohiri. Eso no se parece en nada al lodo ni a lo que se hizo en el brazo para lo del cañón, comentó Kazuki, perturbado. Era como Neito. ¿Estaba copiando dones o algo así? Y llévate al chico contigo, continuó el villano, y de repente Kazuki tuvo algo más en qué preocuparse y pensar aparte de su extraño don. Kurohiri te ayudará a escapar. Kazuki no sabía cómo lo haría, ya que el tipo estaba inconsciente tras la redada en el bar. Obtuvo su respuesta cuando Magne también cuestionó la decisión. Porque, al parecer, el tipo podía activar los dones de otros. Claro que podía. ¿Por qué no iba a poder hacerlo? Ahora vete, ordenó All for One, justo cuando All Might regresó para pelear con él. Kazuki tuvo que apartar la vista de la pelea, pues el resto de la liga ya se estaba preparando para seguir las órdenes. Compress ya había desmayado a Dabi y Moonfish, quienes estaban inconscientes, y ahora dirigían su atención hacia él. Mientras tanto, Kazuki ya estaba invocando a Beowulfes. ¿De verdad no quieren hacer esto?, dijo, flexionando los dedos y considerando la situación. Tendría que mantener a Compress alejado, eso seguro. Shigaraki era la segunda mayor amenaza, junto con Muscular, suponía. Luego estaban Magne y Duice, sobre todo este último, ya que podía crear clones de Dabi o Moonfish y convertirse en una molestia. Toga era el último, por lo que podía ver, y Spinner también estaba allí, lo cual era genial, pero también no. Porque si el tipo lo ayudaba, Toga tosió y recibió una patada en el costado que la envió al suelo. Spinner. ¿Qué haces?, gritó Magne antes de retroceder cuando el hombre lagarto la apuntó con una de sus espadas. Estaba bastante seguro de que era ella, al menos. Lo siento, pero creo que esta farsa ya ha durado demasiado, dijo Spinner con una sonrisa. No puedo dejar que te lleves a mi amiga otra vez. Tú. Exclamó Shigaraki, con cara de que iba a atacarlo a él en lugar de a Kazuki. Sin embargo, no recibió ninguno de los dos, porque un Beowulf lo placaba mientras los otros dos que Kazuki había creado se dedicaban a entretener al resto de la liga. Tenemos que irnos, angustiada, gritó, convocando a Masgrim por si acaso. Lo sé, respondió Spinner, atravesando con un tajo un clon de Toga que Duice le había enviado. Kazuki no entendía por qué la había atacado a ella en lugar de, literalmente a cualquier otra. Pero quizá podría hacerla más rápida por alguna razón, porque creía que era un clon muy rápido. Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Y no era cierto?
Aún así, Kazuki probablemente podría crear suficientes Green para ganar tiempo y escapar. Los héroes también debían estar en camino, así que quizás solo ganar tiempo sería suficiente. ¿De verdad ya están en camino?, se preguntó, lo que lo impulsó a crear Nevermore. Quizás podría dar una señal o algo. No sabía si All Might tendría tiempo de pedir refuerzos, pero sin duda los necesitaban. Prefería no dejar escapar a los villanos. Había optado por ser mezquino antes, y volvía a serlo, si la opción estaba ahí, que sin duda lo estaba. Solo necesitaba crear suficientes Green, pero con Compress, Muscular y Shigaraki cerca, no era fácil. Estaban eliminando a sus Green casi al mismo ritmo que él los creaba. Además, uno de ellos tenía que ser astuto en algún momento y... ¡Ya está! Ya me harté de estas tonterías, gritó Muscular, decidiendo que era inteligente ir a por Kazuki en lugar de seguir luchando contra Green. Fue mucho más rápido de lo que esperaba y tuvo que echarse a un lado para esquivar un puñetazo enorme. Algo que no le sentaba bien con sus heridas, pero que sería una preocupación para otro momento. Tuvo que improvisar algunos escudos de la Guardia Grimm, principalmente de colmillo de jabalí, para protegerse de ese villano en particular, mientras todos los demás luchaban contra el resto de sus creaciones y contra Spinner. De repente, no parecía que estuviera ganando tiempo y reteniéndolos, sino que estaba haciendo todo lo posible por mantenerse a salvo. Quizás me sobreestimé, pensó con ironía mientras seguía esforzándose por esquivar y bloquear a Muscular, algo más fácil de decir que de hacer. No tardó mucho en recibir un puñetazo, aunque indirecto. Rozando su pierna, lo mandó en espiral al suelo con bastante fuerza. Intentó levantarse lo más que pudo, pero no fue lo suficientemente rápido cuando el villano ya lo tenía encima, excepto que no recibió un puñetazo en la cara como esperaba. En cambio, vio a Muscular tropezar y mirar hacia abajo, hacia una extraña protuberancia en el suelo, como si la tierra hubiera sido empujada para formar un escalón. Ciertamente no parecía que hubiera estado allí un segundo antes. Parecía muy antinatural, sobre todo en contraste con el cráter, por lo demás aplanado, al que todos habían sido teletransportados. Kazuki no se sentía con el lujo de cuestionarlo, así que se dedicó a lo suyo, creando Green y agradeciendo a su buena estrella por lo que hubiera sucedido allí. Su nunca más por fin estaba listo, volando y graznando tan fuerte como pudo para llamar la atención. Aunque tal vez los héroes estaban a punto de llegar y eso era todo. «Ven aquí», gritó Shigaraki, acercándose a Kazuki desde el otro lado, con las manos listas para desintegrarlo en lugar de capturarlo. Quizás esperaba poder llamarlo un accidente o algo así. Kazuki no se sorprendería si así fuera. Fue entonces cuando ocurrió la segunda cosa extraña, esta vez en forma de una burbuja negra que flotó hasta la cara del tipo y estalló, cubriéndola casi por completo con un líquido que le recordó a Kazuki la tinta. El repentino ataque provocó una exclamación de sorpresa y enojo en Shigaraki que fue música para los oídos de Kazuki. Curiosamente, nadie salía a ayudarlo, lo que le hizo pensar que no podían ser héroes, pero si ya lo estaban ayudando, algo estaba pasando, pero él no sabía qué. Sin embargo, el hecho de que no tuviera tiempo para reflexionar sobre eso seguía siendo el mismo. Necesitaba seguir luchando contra los villanos, seguir ganando tiempo. Así que ignoró los extraños y pequeños obstáculos de tierra que los hacían tropezar y las burbujas de tinta negra que flotaban y los molestaban. Estaban de su lado, así que eran buenos. Eso era todo lo que Kazuki necesitaba saber. Chicos. El portal desapareció. No, está ahí. Gritó Guize y, efectivamente, la niebla de Kurohiri se había dispersado. Disculpen la demora. Gritó una voz familiar y Kazuki suspiró aliviado. Había aprendido la lección de no darlo por terminado, manteniendo la guardia alta y su Green activo incluso mientras miraba a Izawa a un lado. No era el único héroe allí, lo cual fue un alivio aún mayor. Villanos, retírense. Están rodeados. Y fue entonces cuando todo se interrumpió por un enfrentamiento entre All Might y All for One. Fin del capítulo.